Bien, hermanos, una vez más bienvenidos a todos, bendiciones. Amén. Que nuestro Dios nos acompañe y nos dé palabra este día. El tema de hoy, hermanos, es: ¿somos esclavos o libres del pecado? Y es una pregunta para cada uno de nosotros. Y el pasaje bíblico es 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9. Así es que le pido que me acompañen y vayamos allá. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice la palabra lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Les pido que me acompañen y oremos, hermanos. Señor Padre Santo, Creador de todas las cosas, Señor Todopoderoso, la honra y la gloria sea siempre para usted. Alabado y bendito sea. Hoy venimos ante usted humildemente agradecidos porque nos ha dado la oportunidad de la vida, nos ha dado salud y nos ha dado la oportunidad de que estemos en este lugar, Señor, para escudriñar de su palabra, para alimentarnos espiritualmente. Gracias por ello, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por todos aquellos que nos están escuchando de alguna manera. Te pedimos bendiciones para todos. De igual forma, Padre Santo, a aquellos hermanos que hoy no están aquí por alguna razón, alguna enfermedad, le pedimos que sea usted con ellos. Padre Santo, le pedimos que disponga nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros podamos recibir como aquella tierra fértil, aquella semilla de su evangelio, Señor, para que nosotros podamos no solamente anidarla en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que la llevemos a la práctica el día de mañana, que seamos mejores. De igual forma le pedimos perdón por nuestros actos, porque sabemos que le fallamos, Señor. Queremos que miren nuestra fe, que nos ayude, nos fortalezca en nuestras debilidades para ser mejores cada día, para realmente poderlo honrar por siempre. Quédese pues aquí, sea usted el que dirija, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Bien. Hermanos, cuando nosotros vamos allá afuera a la calle a evangelizar, o con nuestros vecinos, o en nuestro trabajo, o con nuestra familia, o en el lugar donde nosotros vayamos y llevamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, les hablamos a las personas y a veces les preguntamos si conocen de Dios, si creen en Dios. Les preguntamos que si tienen una relación con Él, que si les gustaría tener una relación. De diferentes formas hablamos y tratamos de ubicarlos en dónde están en cuanto a la fe, si realmente están en la fe de Dios o aún no. Pero muchas veces nos damos cuenta cuando conversamos, platicamos con las personas, que muchas de ellas creen que solamente por buenas obras pueden ser salvos, que no necesitan tener una relación con Dios, que no necesitan ir a una iglesia, que no necesitan tener una Biblia, sino que solamente por sus buenas obras pueden alcanzar la salvación. Y no se dan cuenta que todos y cada uno de nosotros necesitamos ser limpios del pecado. Necesitamos ser perdonados de nuestros pecados para que verdaderamente tengamos una esperanza de algún día poder estar con Dios. Y esto, hermanos, es algo que es muy común. Es una doctrina humana, es un modelo que muchas personas siguen. Pero realmente nosotros sabemos que solamente hay una forma. Nosotros, humanamente, por sí mismos, no podemos perdonar el pecado. No podemos limpiarnos del pecado. Ni nosotros mismos, ni podemos limpiar a otra persona o a otras personas. Solamente la Biblia nos enseña que hay una forma, por medio de aquel que caminó en la tierra, que vino y que venció el pecado, que fue a la cruz y derramó su sangre pura y limpia, para que por medio de ese sacrificio todos nosotros
todo aquel que creyera en su nombre pudiera tener perdón de los pecados. Aquel nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo nuestro Salvador. Y esto es algo que nos dejó bien clara la Biblia, la palabra de Dios. Pero es triste ver en estos días que muchas personas aún continúan siendo esclavos del pecado. A pesar del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, muchas personas continúan practicando el pecado. Porque algunas no se han acercado a Dios y otras más están en la fe, están en los caminos de Dios, pero aún no han sido liberados, aún no han sido perdonados de sus pecados. Y esto es una realidad que vivimos. En la Biblia hay un relato donde nos habla de personas que estaban en la fe, de personas que creían en Dios, eran esclavos del pecado. Y Jesucristo les hace esta advertencia, los advierte. Y podemos ir ahí para ver. Y esto es en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 30 al 36. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 30 al 36. Dice la palabra lo siguiente: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Cristo habla con estos judíos y les advierte del pecado en que están, que si alguien comete pecado, esclavos del pecado, y que solamente el Hijo lo puede liberar. Y esa advertencia se aplica también para todos nosotros actualmente. Porque no basta creer en Dios, no basta estar en la fe, sino que necesitamos de Jesucristo para poder tener perdón de nuestros pecados. Porque muchas veces personas están en la fe, al igual que estos hombres, y creen en Dios, pero aún no han sido perdonados de su pecado, aún siguen esclavos del pecado, y en muchos casos ni siquiera lo saben, como el relato de estos hombres. Cuando Cristo les dice que el que hacía pecado era esclavo del pecado, ellos tomaron esto como de una manera diferente, no muy bien para ellos, y ellos dijeron: somos hijos de Abraham, del linaje de Abraham venimos, y nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que somos esclavos? Nacimos libres y nadie es nuestro dueño. Pero Cristo no les estaba hablando de la libertad o de ser esclavo físicamente de alguien, o de ser esclavo políticamente, porque ellos estaban bajo el Imperio Romano. Y cuando hablaban sobre estos temas, era un tema muy delicado. Aunque gozaban de cierta libertad porque tenían sus propias leyes, sus propias reglas que los dejaba el imperio, pero aún y sin embargo no eran completamente libres. Estos hombres en el relato estaban en el pecado, estaban practicando el pecado, que eran esclavos del pecado, porque aún no habían sido liberados. Quiero que vaya conmigo una vez más y leamos Juan 8, pero ahora vamos a leer solamente versículo 32, versículo 34 y versículo 36. Vaya conmigo,
Juan capítulo 8, versículo 32, versículo 34 y versículo 36. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, es de suma importancia que entendamos, que reconozcamos que nosotros somos pecadores, que hay pecado en nosotros y que necesitamos ir a Jesucristo para que nosotros podamos ser liberados de ese pecado. Es la única forma, no hay ninguna otra más. Muchas personas creen que porque van a una iglesia, porque van a una religión, ellos ya tienen la salvación. Automáticamente ya son salvos. Y cuando nosotros vamos y les hablamos y les decimos que tal vez así como el pueblo judío creía en Dios, era el pueblo de Dios, pero estaba equivocado. Doctrinalmente tenían errores. Y cuando nosotros vamos y platicamos con ellos y les decimos que probablemente puedan estar en un error, que probablemente puedan estar equivocados, que necesitan conocer más de la verdad de Dios, de la verdad de Cristo, para que estén seguros de que sus pecados han sido perdonados, de que sus pecados se han quitado de ellos, para que verdaderamente sean discípulos de Cristo. Pero muchas veces nos rechazan. ¿Cuántas veces hemos escuchado: no, yo nací en esta religión y en esta religión voy a morir? El pueblo judío creyó que ellos eran los escogidos y que por eso solamente eran salvos. Y muchas personas aún creen que tienen la salvación, pero aún siguen esclavos en sus pecados. Siguen esclavos en sus pecados. Y esto, hermanos, es muy triste, porque debemos de entender que solamente por medio de Jesucristo podemos tener la libertad. Solamente por ese medio, no hay ningún otro medio. Cuando nosotros vemos o ponemos atención a veces a nuestro alrededor y vemos personas que se han hecho adictos al alcohol, que se han hecho adictos a la droga, y vemos cómo se autodestruyen y dañan a las personas queridas que están a su alrededor. Cómo poco a poco se van destruyendo y cómo van haciendo daño a todas aquellas personas que son familiares, que están alrededor de ellos, son queridos. Y ese tipo de esclavitud es muy común en estos tiempos. Vemos cómo muchas personas son esclavos de pasiones amorosas. Cómo entran en una pasión y muchas veces no la pueden controlar. Y esa pasión los controla a ellos y se alejan de sus esposas, de sus esposos, de sus hijos, y se van porque se convirtieron esclavos de estas pasiones. Y muchas veces después de un tiempo regresan y se les da una segunda oportunidad, pero al paso de un poco de tiempo otra vez vuelven a lo mismo, porque ya no son dueños de sí mismos, sino que se han convertido a este tipo de esclavitud, a este tipo de pecado. ¿Cuántas personas vemos hoy en día que van con brujos para ver el futuro? Que van a que les echen las cartas, que van a que les lean de miles de formas qué es lo que hay en su futuro pronto. ¿Cuántas veces leen su horóscopo y dicen que van a tener un día malo y ni siquiera son capaces de salir fuera de su casa? ¿Cuántas personas son esclavos al amor al dinero? ¿Cuántas personas
son esclavos a la inmoralidad sexual en estos tiempos. Quieren tener todas las libertades y no les importa las demás personas. Y hay una lista muy grande, hermanos. Tal vez nosotros nos podamos identificar con algún tipo de esclavitud, con algún tipo de pecado en el que estamos en el tiempo anterior. Pero es una lista realmente muy grande. Estos son algunos ejemplos. Pero debemos de tener siempre en cuenta esto, hermanos. Jamás nos debemos de olvidar de esto. Que solamente el poder de la verdad de Cristo nos puede dar la libertad de todas estas cosas. Solamente el poder de la verdad de Cristo nos da la libertad verdadera de todo este tipo de esclavitud. Y esto debemos de tenerlo siempre en mente. Jamás nos debemos de olvidar. Toda esta lista que vemos de tipos de esclavitud, de tipos de pecado en lo que la gente vive o hemos vivido tal vez en tiempos pasados. En muchos de los casos las personas saben que son esclavos de eso. Saben que están fuera de la realidad de Dios. Pero muchos no conocen la verdad de Cristo. Y muchos no conocen el poder que Él tiene para sacarlos de ahí. Pero es más triste, hermanos, que muchas personas que son religiosos, que son creyentes, que están en la fe, en una fe incompleta, no aceptan, hermano, que ellos pueden ser esclavos del pecado. Creen que porque están yendo a una iglesia, a una religión, ellos no tienen necesidad de más, es suficiente. Y cuando las personas van y les hablan, las rechazan. Y esto es muy triste, hermano, porque ni siquiera se dan cuenta de que son esclavos aún del pecado, de que están ahí esclavizados, porque no han conocido, hermanos, la verdad de Cristo, porque no lo han obedecido, porque es el único que nos puede liberar completamente de eso. Y esto es muy triste, hermano, porque es una ceguera espiritual que se vive actualmente, como en los tiempos antiguos del pueblo de Israel. Era el pueblo escogido de Dios, era el pueblo al que Dios le dio el mensaje, y sin embargo, hasta el día de hoy siguen con esa ceguera espiritual. Actualmente, la ceguera espiritual y los prejuicios que hay detienen a muchas personas. Una mente cerrada, hermano, llena de prejuicios, no permite que la luz del Evangelio de Cristo entre a sus almas, y la rechazan, y están completamente desligados, hermanos, completamente de la gracia de Dios. Y por eso es bien importante esta advertencia para todos y cada uno de nosotros, hermano, porque es una advertencia real que se vive actualmente, que por algún prejuicio que nosotros tengamos, por alguna ceguera espiritual, nos vayamos a desligar de la verdad de Dios. Y corremos ese riesgo no solamente nosotros, sino todas las personas. Tenemos que estar bien claros que solamente Cristo Jesús es el que puede liberarnos del pecado. Nosotros hemos sido liberados, pero siempre tenemos que mantenernos ahí. Tenemos que llevar el Evangelio a otras personas, hablarles a otras personas. Todo aquel que dé la oportunidad, llevarles el mensaje, la verdad, el poder del Evangelio para libertarlos, así como nos libertó a nosotros del pecado, libertar a esas personas también. Porque es triste ver esto. Es muy triste, en realidad, teniendo el poder de Cristo para solucionar esa esclavitud, quieren continuar ahí. Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 6. Quiero que pongamos mucha atención en estos versículos, hermanos, porque siempre lo he dicho, no solamente es bueno leerlo, sino también
que nosotros tratemos de entenderlos. ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es la verdad que tiene para nosotros? Romanos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 22. Versículo 16 al versículo 22. Dice la palabra: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, lean y analicen estos versículos cuidadosamente, porque Dios nos enseña una gran verdad aquí. Y es muy importante para nosotros, muy importante que los entendamos. Es una advertencia, este mensaje de hoy, para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Los judíos, hasta la fecha, están cerrados sus ojos, una ceguera espiritual que no les permite ver más allá. Y esa ha sido su decisión. Para muchos hoy en día hay prejuicios y hay ceguera espiritual igual que en los tiempos antiguos. Y el resplandor del Evangelio de Cristo no nace en ellos. Y eso es triste, porque el sacrificio ya lo hizo y la oportunidad la dio para todos. Pero es nuestra obligación llevar ese mensaje y recordarles que si no van a Cristo, que si no se acercan a Él, que si no lo reconocen, no van a poder tener el perdón de sus pecados y van a seguir siendo esclavos de Él. Quiero terminar con Juan capítulo 8, versículo 36. Juan capítulo 8, versículo 36. Dice la palabra: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén.